Buenos días a todos. Bueno, este es uno de estos vídeos en nuestro canal que estamos transmitiendo habitualmente. En este caso queremos abrir desde Trabajadores Unidos, vamos a decir, el sindicato a otros ámbitos, a otros mundos, ¿no? Y en este caso para conocer el paralelismo que pudiera existir entre el sindicalismo que tenemos reconocido en nuestro país y sobre todo en nuestra autonomía con otros sindicalismos. Hemos llamado este vídeo de Santander a Santander, porque hoy tenemos, vamos a decir, la fortuna, ¿no?, de poder presentar aquí a un compañero que él mismo se va a presentar. Dinos cómo te llamas. Pues muy buenos días, me llamo Ludwig Sierra, pertenezco al Sindicato de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros a nivel nacional, en Colombia, OCAR Nacional. Muy bien, estamos hablando de un sindicato que sobre todo, vamos a decir, que engloba, ¿no?, el gremio de los trabajadores de la hostelería, podemos decir, ¿no?, que es un sector fuerte, ¿no?, en el país. Sí, también de hostelería, producción, sí, alimentos, de producción de alimentos y bebidas, y sobre todo trabajamos con el gremio hostelero, de hostelería o hotelería, como le decimos en mi país, y gastronomía, restaurantes, cafeterías y pequeños negocios de alimentos también. Muy importante, ¿no?, porque tenemos que ver que el sector, en este caso la hostelería, el turismo es muy potente, ¿no?, en tu país. Es muy importante, ¿no? Vamos a decir que parte, ¿no?, de la economía pudiera basarse en este sector. Sí, la verdad que como representante del Sindicato Gastronómico Hotelero CAR, le estamos apuntando a que el turismo sea el eje principal de la economía colombiana, pues con mucho aprendiendo en España sobre la hostelería, porque ustedes son muy fuertes en la parte gastronómica y hotelera, pero ojalá que mi país también crezca en este gremio para que la economía sea sostenible en nuestro país. Pues es muy interesante y sobre todo en Cantabria, donde cada vez estamos asistiendo a que las grandes empresas, la industria y demás están desapareciendo en favor de un sector como el que estamos hablando, ¿no?, como el sector turístico hostelero. ¿Qué media de afiliados puede tener tu organización, así, a grosso modo? Bueno, hablemos de un promedio de 3.000 a 4.000 afiliados en Colombia a la organización sindical. Además sois un sindicato de carácter nacional, que tenéis implantación nacional. Y vamos a decir una cosa, vosotros como sindicato, los sindicatos en Colombia en general, pero vosotros recibís financiación de otra fuente, ¿solo os financiáis por los afiliados? ¿Cómo funcionáis, económicamente hablando? Sí, si hablamos en la cuestión sindical de la economía, es un sindicato totalmente autónomo, no depende de nadie, ni del Estado, sino de la misma organización sindical y de los pocos y pequeños aportes que hacen los trabajadores para sostener la organización sindical y la misma formación de nuestros líderes sindicales y trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de una organización que no depende económicamente ni de gobiernos ni de empresarios, sino que efectivamente, exclusivamente de los trabajadores, ¿no? Vuestro poder, como podemos decir, emana del propio obrero, del propio trabajador, que es un poco el paralelismo, ¿no?, que en muy pequeña escala, ¿no?, tenemos aquí el Sindicato de Trabajadores Unidos, que realmente destacamos precisamente por eso, porque no recibimos ni un euro de dinero público, ni un euro del gobierno, y nos financiamos exclusivamente las cuotas de los afiliados, que eso me imagino que, como a vosotros, os da la independencia y la libertad para poder decidir en favor de los trabajadores sin ninguna presión, entendemos, ¿no? Sí, efectivamente, compañera, porque es que no dependemos de nadie, ni del Estado, ni del empresario, dependemos de los trabajadores, y los trabajadores dependen de su organización sindical. El sindicato es un nombre y una sigla. La representación es grande para cada región, con la fuerza activa que son los trabajadores gastronómicos hoteleros en Colombia. ¿Hay mucha afiliación? ¿Tú dirías que es fácil estar afiliado? ¿Hay mucho, los trabajadores tienden a afiliarse o cuesta que...? En Colombia tenemos solamente un 5% de los trabajadores colombianos afiliados a las organizaciones sindicales. Hemos bajado la sindicalización en Colombia debido al temor que le han metido las entes oscuros o oscuras en satanizar y perseguir a los trabajadores en Colombia. Pero la verdad que como organizaciones sindicales le apuntamos a que vamos a crecer, y más con un gobierno
de cambio como el que tenemos en Colombia. Es una buena noticia. Aquí en España, en Cantabria, nos preocupan mucho los derechos de los trabajadores. Nos preocupan, como no puede ser de otra manera, el retroceso en esos derechos que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Ha habido una reforma laboral que se ha intentado neutralizar con una serie de medidas, pero no hemos vuelto a recuperar todos los derechos perdidos. Hay derechos que están encima de la mesa, como el derecho a la conciliación, el derecho a que las padres y madres pues tengan tiempo incluso para cuidar de sus hijos, tengan permisos precisamente para cuidar a sus mayores, puedan tener permisos para incluso las revisiones de salud. Hay muchísimos retos que estamos peleando por ellos todavía para recuperar una serie de derechos que hemos perdido. ¿Cómo están los derechos de los trabajadores en Colombia? ¿Por qué se está peleando? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se pretende? ¿O cuáles son los objetivos a corto plazo que tenéis los sindicatos? Pues compañera, la lucha obrera en Colombia no ha sido vana, ha sido de unos pequeños logros que a través del tiempo, la protesta y la lucha obrera hemos recuperado algo. Pero tenemos que apuntarle a lo que se ve en un país como España, la educación gratis para los hijos, la alimentación para los jóvenes y los niños en los institutos, los jóvenes en los institutos y los niños en su cole. Es lo que yo veo acá en España. Nosotros no lo tenemos. Tenemos educación pública, pero una educación pública que tiene que mejorar, y la alimentación de los niños también tiene que mejorar en Colombia. Y en el derecho a las madres, en los permisos en la parte laboral, tiene que ser fundamental, porque tenemos que apuntarle al trabajo en Colombia de las mujeres cabezas de familia, que hay muchas, y de verdad que les ha tocado muy duro a las madres cabezas de familia en Colombia. Hablamos que, por ejemplo, a día de hoy en Colombia no hay una protección sanitaria universal. Quiero decir, está bastante privatizado, ¿no? La sanidad no es... Sí, efectivamente. A día de hoy, a fecha actual, ¿no? Sí, compañera Isabel, efectivamente en Colombia está por unas empresas que se llaman empresas prestadoras de salud, que se llaman EPS. El trabajador también tiene que poner algo sobre la seguridad social, porque una parte paga el empleador y otra parte paga el trabajador, del cual se le descuentan de sus salarios. Y fuera de eso, pues toca pagar a veces por los beneficiarios, que son las esposas o los hijos, algunos copagos que por un medicamento y por algunos tratamientos toca pagarlos en Colombia. Es interesante el copago, porque aquí hemos vivido recientemente, cuando ha habido recortes, sobre todo esos recortes sanitarios obligaban en este caso a los beneficiarios de la seguridad social a pagar, ¿no? A aportar dinero para todas esas medicaciones o para todos esos tratamientos. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque estás hablando de que Colombia efectivamente va a seguir una senda que se acerca en derechos a la que ahora mismo tenemos a nivel europeo o a nivel de España, y sin embargo nosotros sí que estamos viviendo que hay un retroceso y que estamos yendo precisamente a la pérdida de derechos y a la prestación privada, que es un poco de lo que denunciamos desde aquí. Nosotros estamos con los servicios públicos, somos sobre todo sindicato de servidores públicos, de empleados públicos, y estamos viviendo esos recortes a nivel sanitario que de alguna manera vosotros estáis reivindicando, que hay que, lógicamente, erradicar, que hay que ir a una sanidad más universal, que proteja a los más desfavorecidos, cosa que aquí estamos volviendo otra vez, como digamos, a esa pérdida de derechos, ¿no? Estamos un poco en un punto en el que seguro nos encontraremos, en el medio. Otra cuestión que preocupa mucho y preocupa a los trabajadores es la jubilación. Aquí, bueno, se están endureciendo cada vez más las condiciones para que podamos jubilarnos, para que podamos recibir esta prestación. Trabajadores que llevan 30 y 40 años no pueden jubilarse antes de los 65, y si se jubilasen antes, pues lógicamente recibirían unas penalizaciones por esa jubilación. ¿Cómo es el sistema de jubilación en Colombia? Pues el sistema, hablemoslo de pensión, en Colombia se llama régimen pensional colombiano. Aquí se llama jubilación. Jubilación, sí. Mujeres a los 57 años con 1.300 semanas cotizadas. Hombres a los 62 años con 1.300 semanas cotizadas. Votáis en semanas. En semanas. Estoy hablando de 1.300 semanas. Hombres, 1.300 semanas mujeres, 57 años en las mujeres y 62 en los hombres. Hay edad diferenciada en la jubilación entre los hombres y las mujeres. Eso es un dato interesante.
Sí, interesante porque por lo menos ya empezamos como a hacer ese trabajo que queremos hacer por las mujeres. Las mujeres ya se tienen ya muy en cuenta en la parte pública y en la parte privada. Es importantísimo que ya se está buscando como la igualdad entre el hombre y la mujer en Colombia. Y podemos decir que esa diferenciación en la edad de jubilación lo que hace es de alguna manera igualar derechos, no compensar, porque imaginamos que igual que sigue sucediendo en Europa y en España, la mujer sigue teniendo que de alguna manera responsabilizarse del cuidado de los hijos, de la familia, etcétera. Imagino que eso sea un hecho también, ¿no? Que aparte de ser mujer trabajadora, también es la mujer, ¿no? Que de alguna manera es la responsable del hogar, ¿no? De los hijos y demás. Eso sigue sucediendo. Sí, Imaginamos, ¿no? Por lo que nos has dicho hace un sí, momento. sí, compañero Isabel, lo que pasa es que, lo que, pasa es que el trabajo también, una mujer, la verdad, en cuestión de buscando el valor humano que tiene la mujer, tener hijos, también estar pendientes de su empresa, de sus hijos, es fuerte para la mujer en la parte laboral, pero en Colombia la mujer es una guerrera. Ah, sí. Sí, O sea, trabaja mucho sí, sí, sí. y sus hijos sale de su empresa, madruga, le deja el desayuno hecho, el almuercito a sus hijos, son guerreras las mujeres. Eso es algo que es muy general, ¿eh? En todos los países. Otra cuestión que también, así por tratarla un poco, eh, creemos que es muy importante, sería la prevención de riesgos. Aquí eh, periódicamente salen los índices de siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo. Estamos todavía muy lejos de tener, como decimos, la cuota cero de accidente de trabajo. Hay muchísimos problemas para que se sigan las medidas preventivas. Se sigue pensando que es más barato la consecuencia que prevenir esos accidentes. Aquí hay mucho trabajo por hacer en la prevención de riesgos. No sé si es uno de los objetivos que podéis tener también los sindicatos, ¿no? Entiendo, en Colombia, ¿no? La Sí, protección del trabajador. en Colombia, en cuestión de riesgos laborales, hemos crecido. Las organizaciones sindicales y los trabajadores cada día le apuntan a una buena salud en el trabajo. Y de paso, de una vez también apuntarle a los riesgos laborales. Ya se está trabajando con las empresas que prestan el servicio de salud ocupacional, prácticamente le decimos en Colombia salud ocupacional, que es la parte que tiene que ver con los riesgos laborales, el acoso laboral, la, la seguridad en el trabajo. Esto hemos mejorado mucho, tanto el empleador como el trabajador. El acoso laboral, que es otra cuestión que aquí también está muy presente en las empresas y por desgracia también incluso en el ámbito de lo público, donde parece que tiene menos sentido aún. ¿Cómo se podría materializar ese acoso laboral? Quiero decir, ¿cuál es el perfil habitual, ¿no? Del trabajador acosado? O sea, ¿cuál es la presión que suele habitualmente recibir? ¿Por dónde va esa presión y el por qué? ¿Y cómo se combate? Las organizaciones sindicales en Colombia, especialmente la central obrera que pertenezco, CGT Santander y CGT Colombia, que es la central obrera, estamos trabajando con algo que se llama trabajo digno y decente. ¿Sí? Entonces, el mensaje que le enviamos siempre a los empleadores es trabajo digno y trabajo decente. Ahí empezamos a buscar alternativas para que el acoso laboral deje, o sea, esté en otro plano, y hemos mejorado en el acoso laboral. ¿Sí? Ya se hacen pequeñas audiencias en las empresas con los jefes de recursos humanos, muy centrados de lado y lado, y así hemos buscado alternativas de diálogo y concertación en acoso laboral. O sea, que estáis un poco en la ruta, ¿no? De intentar proteger, porque al final el más débil aquí de todas estas situaciones es el propio trabajador, ¿no? El que se sentirá más Así es. al pie de los caballos. Aquí, antes hablábamos del derecho a la huelga. Al final, yo creo que negociar e intentar llegar a buenos acuerdos es lo importante, y si además hay empresarios y hay responsables que entienden muy bien lo beneficioso que es para la empresa tener a trabajadores que van a gusto a su trabajo, que hacen bien su trabajo porque de alguna manera se sienten cómodos, ¿no? en su empresa. Pero no siempre, como sabemos, los derechos se consiguen negociando. No siempre.
hay que utilizar medidas de presión, ¿no? Y para eso estaba el derecho a la huelga, el derecho a la manifestación. ¿Podéis ejercerlo? ¿Qué dificultades os encontráis a la hora de ejercer ese derecho? ¿Con qué premisas tenéis que partir para poder, de alguna manera, incitar a los trabajadores a que peleen por sus derechos? ¿Y con qué presión en contra os encontráis habitualmente? ¿Hay una regulación de vuestro derecho a la huelga? Es así un poco amplio el tema. Es muy buena la pregunta, muy buena la pregunta porque, a ver, en la legislación laboral colombiana existe en el Código Sustantivo del Trabajo que va a ser reemplazado en poco tiempo por el Estatuto del Trabajo, el derecho a la huelga. Yo como dirigente obrero siempre he dicho, y mi punto de vista es que una huelga es un revólver de doble cañón, apunta para el trabajador y apunta para la empresa. Entonces, para evitar siempre hemos buscado la conciliación. Y por el trabajo que se hace para que haya la conciliación, en mi empresa nos ha ido, en la empresa que yo me desempeño como trabajador, nos ha ido muy bien por el diálogo, el diálogo y la concertación. Muchas otras empresas, por la intransigencia del empleador, ha tocado utilizar otros mecanismos como la protesta, la huelga, pero yo soy más amigo de la conciliación, y buscar la conciliación es decirle al trabajador, tenemos que ponernos en un punto intermedio de que no se vaya a ir para ninguno de los dos lados, sino centrado, que si la empresa gana, el trabajador gana. Esa es nuestra posición como dirigente obrero. Sí, pero en algún momento salís a manifestaros, salís a reivindicar, entiendo, ¿no? Porque no siempre, desafortunadamente, es posible el acuerdo, no siempre, o por lo menos de inicio, ¿no? Hay que a veces mostrar la fuerza, hay que a veces mostrar la reivindicación de otra manera de los trabajadores. Eso tiene un alto coste, quiere decir, hay miedo de cara a poder manifestarse públicamente, a dar la cara. ¿Hay miedo? Sí, o sea, en mi país ha sido complicada la cuestión de buscar alternativas para los trabajadores. En su mayoría se han ido a protestas, a huelgas. Precisamente la semana que acaba de pasar asesinaron a un dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera USO. Salía del velorio de su padre y unos sicarios lo asesinaron. Es la garantía que no hay en Colombia a veces de la seguridad para el dirigente obrero, porque protestar allá es casi que un delito y satanizan mucho la protesta. Entonces, claro que sí, en algunos frentes, en Cartagena, precisamente nuestra organización sindical, debido al rechazo de recibir las peticiones de los trabajadores, nos ha tocado llegar a la protesta, al mitin, al megáfono, al hombro, y hacer la protesta, y así hemos buscado que las partes se sienten. En otros lados nos ha ido muy bien, pero sobre todo en las partes de costa nos ha ido muy regular, y lo hablo como sindicato porque nosotros trabajamos con empresas privadas. En lo público, pues también salimos a colaborar con los compañeros maestros, con los compañeros de las alcaldías, lo que aquí llaman ayuntamientos, y hemos logrado a través de la protesta también acuerdos. Aparte de ello, yo antes hablando contigo hablabas sobre el trabajo del sindicalista, ¿no? En Colombia es un trabajo no solamente se basa o se ciñe a las circunstancias del trabajo o a los derechos laborales, sino que además ampliáis y hacéis una labor social importante, ¿no? Por lo que me decías. Sí, o sea... Por lo menos vuestra organización sindical, ¿no? Sí, nosotros en Colombia la mayoría de sindicatos también le apuntamos a la parte social, que a raíz de que hay primero un desempleo muy grande y segundo una desigualdad que tiene una brecha bastante amplia. Entonces las organizaciones sindicales también hemos empezado a trabajar en la parte social, a ver cómo buscamos alternativas de que se le ayude a la gente de escasos recursos que viven en unas casas no dignas, para que tengan su vivienda digna,
a través de las cajas de compensación familiar. Explícanos qué es la caja de compensación familiar, qué sistema es ese. Las cajas de compensación familiar es para mí una de las virtudes que hay en que la empresa aporta para algo que se llama parafiscales y con eso se mantiene la caja de compensación. ¿Qué hace la caja de compensación? Crear sitios de recreación, de supermercados, de esparcimiento y de la misma hotelería que ustedes llaman acá hostelería. Es muy bueno porque el trabajador va a tener su pequeño hotel para vacacionar, su colegio, inclusive en mi ciudad las cajas de compensación tienen sitios escolares privados con cuotas muy bajas para que nuestros hijos estudien. Tenemos también alternativas en cuestión de algunas cuestiones médicas, tenemos descuentos en tiquetes de viajes y los sindicatos y los trabajadores formamos parte de estas juntas directivas y la verdad que en Colombia han dado pero muy buenos resultados las cajas de compensación. Allá se llaman cajas de compensación familiar, porque fuera de eso, al hijo se le da un pequeño, a los hijos menores de 18 años, si dependen económicamente del papá, hasta los 24 para estudiar, se les da un pequeño bono por cada hijo en dinero para que ellos lo consuman o bien en servicios o bien cobrarlo por ventanilla para ayudar a sostener en algo a sus hijos. No es mucho, pero es una ayuda de las cajas de compensación que son supervisadas por el gobierno, pero con aportes de los empresarios. Otra cuestión que a todos nos preocupa es el salario, como no puede ser de otra manera. Y ahora mismo, por ejemplo, el salario medio, el salario mínimo en Colombia, ¿en qué cuantía? ¿De qué cuantía estamos hablando? Más o menos. Hablemoslo globalmente, 1 millón de pesos. Que al cambio no es... A ustedes los españoles dirán... No suena maravilloso, 1 millón no suena maravilloso, pero luego... Hablemoslo de 280 euros. O sea, un salario, digamos, básico, mínimo, ¿no? Sin ningún otro tipo de complementos. No, pues, el que empieza a trabajar, ¿no? Sería. Sí, la seguridad social, que una parte paga el trabajador y de 4 partes, 3 paga la empresa y 1 el trabajador. Y el ahorro que les cuenta mensualmente para su pensión. Para su pensión. Y la verdad, pues, en Colombia, el país... el salario mínimo es muy bajo. A comparación de que hoy estoy acá, en este un país muy en desarrollo, sí. Subdesarrollado como España, pero allá nos cuesta a nosotros sobrevivir con el salario mínimo, porque el salario mínimo, la verdad, no alcanza. Sí, porque luego vamos a decir que el coste de la vida en muchas cuestiones necesarias también es alto, es elevado. Quiero decir que no estamos hablando de que esté proporcionado, ¿no? El salario mínimo es bajo y luego los bienes que hay que adquirir pues tienen un coste bastante más elevado. Sí. Que hace complicado, ¿no? La supervivencia, entiendo, ¿no? Sí, sin embargo, hay algunos subsidios que está dando el Estado para vivienda. O sea, hay protección del Estado. Sí, en la cuestión de vivienda. Sí, ¿para qué? No todo es malo en nuestro país. No todo es malo. Te dirás una vuelta. Porque hay subsidios que da el Estado para compra de vivienda. Y para una vivienda digna, se están dando más o menos unas viviendas muy buenas para los trabajadores, que eso también hay que... Bueno, para que lo apuntemos aquí. Pues sí. Y muy seguramente en este nuevo gobierno van a mejorar las condiciones de los trabajadores en cuestión de vivienda. Hay constructoras muy buenas en Colombia que han hecho buenas viviendas y entonces yo también me beneficié de un pequeño subsidio del Estado para comprar mi vivienda. ¿Cómo está el empleo en Colombia? ¿Qué índices tenemos? ¿Cómo está hay mucho desempleo? ¿Cuál es el nivel de empleados, etcétera? Yo creo que en Colombia miden el empleo mal medido, porque hay mucho independiente, que son los vendedores ambulantes, los que se rebuscan la vía, los que venden en los centros de cada ciudad.
y los cuentan como si tuvieran empleo, pero no tienen empleo, no tienen seguridad social. Los O sea, tienen, se cuentan como trabajadores en activo. sí, Como los, se no, computan. los están contando que es una mentira. Es una mentira porque, o sea, Sí, hay un o censo sea, un censo un poco falseado, ¿no? claro, claro que sí, porque es que, o sea, no, o sea, es un empleo que no es digno. Les toca al agua y al sol como vendedores ambulantes, como, pero ellos los cuentan como empleados, ¿no? Ellos subsisten a ellos mismos, sobrevivir, no tienen ninguna ayuda, muy pocas ayudas del Estado en algunas cuestiones, solamente con la seguridad social, pero con el problema que tenemos en Colombia es que llegó mucho inmigrante de nuestro vecino país y se les está ayudando también a ellos, pero ahí vamos saliendo adelante, pero en cuestión, en estas cuestiones sí lo veo difícil, pero estamos sobresaliendo de este. O sea, que el índice, digamos, de desempleo es también elevado, ¿no? No, yo creo que para mí llega a un 25 o 30%. Lo mismo que la sindicalización en Colombia, lo que le está diciendo. Sí, se va un poco de la mano, ¿no? Satanizaron las organizaciones sindicales que eso era lo malo, que acababan con las empresas. No. El trabajador tiene que ir de la mano con la empresa. ¿Sí? Está claro. Sí, porque... Pero espera la empresa, lógicamente se mejoran las condiciones, ¿no? Suele ir de la mano. Totalmente. Si el empresario es decente. Y por último yo quería saber un poco, porque lo que decías tú, en Colombia hay cosas muy buenas y además, por lo que trasladabas hace un momento, parece que se abre un futuro con una gran esperanza, ¿no? De cara a los trabajadores, a las clases menos favorecidas. ¿Qué esperáis? O sea, ¿qué se espera de este nuevo vuelco político, ¿no? De ese cambio que hay ahora mismo en Colombia? ¿Qué se espera? Hay que decir de entrada que estamos hablando de sindicatos que somos absolutamente apolíticos, pero las realidades son las que son, y entiendo que con el cambio tan reciente, ¿no?, que habéis tenido en el gobierno en Colombia, eso haya generado esperanzas, ¿no?, y ha generado ilusiones. ¿Qué es lo que se espera de aquí en adelante? ¿Qué esperáis? Claro que sí, compañera Isabel. Lo que pasa es que el cambio se tenía que dar, porque la desigualdad en Colombia, la brecha es grande, pero ahora tenemos un gobierno con un hombre del pueblo que ha vivido y ha sufrido los problemas sociales de este país, muy preparado. Para mí es un estadista, un economista, conoce el aparato estatal, eso es lo importante, pero le va a tocar difícil porque el país que le dejaron, lo dejaron casi desocupado. Entonces las finanzas tiene que empezar a recuperarlas para poderle dar al pueblo al más necesitado. Para mí, primero que todo, el empleo. Habiendo empleo, ¿sí? Y centralizar los subsidios más que todo en los adultos, como lo va a hacer él, a los adultos que no recibieron una pensión, ¿sí? Es un programa que se va a llamar Viejos y Viejas, ¿sí?, que les van a dar medio salario mínimo, porque ellos llegaron a una edad muy alta, pero nunca cotizaron semanas, nunca tuvieron la oportunidad de cotizar nada, entonces no tienen ni siquiera la mínima de la pensión, y yo creo que van a empezar a cambiar. Por este lado, lo que me preocupaba a mí lo que me preocupa siempre son las personas que llegaron, mujeres y hombres que pasaron la edad, cumplieron la edad para pensionarse y no tuvieron cómo pensionarse. Entonces este gobierno sí está abriendo la esperanza y le apunta también a la universidad pública. Necesitamos que en Colombia se fomente más lo público, tanto en salud como en pensiones y en la parte laboral también. Sí, porque la educación, antes hablábamos que la educación pública no tiene una gran presencia, ¿no?, en Colombia, tanto en la universitaria como en los primeros ciclos, ¿no? Sí, o sea, vuelvo y le repito, compañera Isabel, me voy preocupado de ver a mis nietos irse para el cole, y yo le preguntaba, pero ¿qué? ¿Y aquí qué? Digo, no, aquí todo se lo da al Estado, ¿sí? Y al del instituto, a mi nieto mayorcito, dice, llegó un bus microbús grande, bonito, y dije, ¿cuánto pagan ustedes aquí? ¿Cuánto le pagan? Digo, no, eso lo hace el ayuntamiento. Entonces, sí, que no valoramos a veces lo que tenemos, claro, hasta que nos lo recuerdan. Porque hay oportunidades para los hijos, y
tengo que querer este país también porque tengo a mi hija, a mis dos hijas, discúlpeme, me estaba quedando una por fuera, son dos. Lo que pasa es que una lleva muchos años viviendo en España y mi hija pues también se desempeña en la hostelería, trabaja en un hotel en Cantabria y mi otra hija también trabaja en la parte de gastronomía y decoración y mis dos nietos pues son españoles, colombo-españoles, Bueno, o viceversa, sí. porque, pero vengo a mirar los sistemas y me voy preocupado en la parte de la educación pública, que en mi país no se hace lo que se hace en España. Ustedes, pues, el trabajador aporta, las empresas aportan, pero se ve un poco el dinero y la inversión. En vías me voy aterrado, no encontré, en los kilómetros que he andado, no encuentro un hueco en las vías, unas vías perfectas. Se ve que de pronto el dinero se pierde, pero algo invierten en el país, ¿no? No todo se pierde. No todo se pierde. Sí, Está pero es que claro. en Colombia se pierde mucho porque las vías, ay señor, es un dolor. Pero bueno, hay que pensar también en que nuestro país va a ser una pequeña Europa algún día. Ahí, ¿no? Además es un país muy rico, ¿no? Hay muchos recursos, ¿no? Es Sí. un poco lo que trasladamos antes. Pero antes de que no raspen la olla, porque yo fui a un parque aquí, que es un safari zoológico, Sí. que se llama Cabárceno. Cabárceno. ¿En qué lo convirtieron? En cuestión de turismo. ¿Y qué era antes? ¿No eran unas minas? Sí. Sí, ahí ha terminado. Sí. Que terminaron eso porque han acabado los recursos. Y entonces No, España se dedicó a una buena economía que es el turismo. Transformar. Sí, en la Exactamente. transformación, en turismo. Aquí venden en todos los pueblos y en todas las ciudades venden el turismo. Pues nada, yo creo que para terminar, un deseo en voz alta. Un deseo para tu país, un deseo tuyo, ¿no? Algo que lleves ahí, que te gustaría Pues, ver materializado antes de acabar tu trayectoria laboral y sindical. ¿Qué te gustaría ver? El deseo mío es, y se me está cumpliendo, Anda, ¿sí? qué Se suerte. me está cumpliendo el cambio en nuestro país. A veces los cambios son buenos y tenemos como el director de la orquesta que está haciendo buenas relaciones con otros países, precisamente tiene muy buenas relaciones con España, precisamente tiene buenas relaciones con los Estados Unidos y yo creo que en el futuro mi deseo es que Colombia sea un pequeño país europeo. Pues seguro que se te cumplirá. Muchas gracias, compañero, por haberte acercado a esta humilde organización, desde una organización de la potencia de la vuestra. Y nada, agradecerte Y desde luego tu despedirnos, visita. Isabel, con un mensaje para tú. Un saludo fraternal para el sindicato tú, independiente porque no vive de recursos del Estado, como nosotros allá hacemos el sindicalismo, lo hacemos los mismos trabajadores. La verdad que me voy muy contento y el saludo fraternal para todos los trabajadores que son afiliados al sindicato tú. Pues muchas gracias. Esta situación de pandemia y de que, bueno, pues todavía hay muchas restricciones ha impedido que pudiéramos hacer lo que nos hubiera gustado desde el minuto cero, que era tener una gran asamblea con trabajadores donde tú nos hubieras trasladado todas estas cuestiones tan interesantes. Pero bueno, la tecnología nos lo permite, esto llegará a todos nuestros compañeros y nada, aquí seguimos y muchísimas gracias. Y sembrar la semilla, compañera Hay que Isabel, ir poco para a que poco. algún día tú Sí. empiece a tener organizados los trabajadores de hotelería, gastronomía, bebidas y alimentos. Allá que iremos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego.